¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos de Co San Joaquín? Estamos partiendo la semana con un invitado muy interesante que tiene una trayectoria importante en el estrellato de la política, digámoslo. En el mundo de la música están los rockstars, acá nosotros tenemos los social stars también, porque Luis Messina es una figura connotada, líder del movimiento No Más AFP en su momento, y hoy va como candidato al proceso constituyente por el distrito 10, donde está San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa, Santiago y Providencia. Este es el cinturón de acero, le pusieron por ahí a estas elecciones, así que le damos la bienvenida a Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Luis Messina tiene muchos talentos, es profesional, ha trabajado en varias partes. ¿Por qué quiere ser constituyente, pudiendo dedicarse, por ejemplo, al mundo privado? Bueno, primero hay que decir que este proceso constituyente inédito en Chile nunca ha ocurrido, por lo tanto esta no es una elección común y corriente. Esta es la primera elección que vamos a tener los y las chilenas de poder elegir a delegados a este proceso constituyente y cuyo fin es escribir una nueva carta fundamental. Chile ha sido regido durante estos 200 años por casi 3 constituciones, la del 33, 1833, 1925, 1980, 3 constituciones que han emanado de regímenes absolutamente totalitarios, 3 instituciones que han emanado después de producir grandes masacres a nuestro pueblo, especialmente la del 80. Y por lo tanto el pueblo siempre ha tenido que endosar la responsabilidad o endosar en otros el histórico derecho de poder construir o diseñar un Estado para nosotros. Y por tanto esto siempre ha estado en manos de la oligarquía, los sectores dominantes de nuestro país, los Walker, los Larraín, los Errázuriz, los Saldívar, siempre confinados nosotros a tener que nada más que levantar demandas, pero quienes finalmente la estructuraban en una norma, estas 3 constituciones, han sido justamente los sectores pudientes, los sectores que han dominado sin ningún tipo de contrapeso a nuestro país. Bueno, eso nos llevó a nosotros. Yo soy parte de un movimiento social de la coordinadora No Más AFP, pero además también soy secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Y en esa condición, mi confederación, de la cual soy sindicalista hace muchos años, también definió que en este proceso era tremendamente importante tener sus representantes y no delegar en otros, no delegar en los partidos políticos particularmente, que están en una absoluta deuda. Y por eso es relevante, porque entiendo que Eco San Joaquín está entrevistando a varios políticos. Cuando digo político no lo quiero decir en términos peyorativos, porque yo también soy político si nosotros estamos levantando una demanda social. Y la política es una actividad absolutamente noble, que no es patrimonio de los partidos políticos, no es patrimonio de los políticos profesionales, pero sin embargo cuando nos referimos a ellos nos referimos a los que han estado en el poder. Y estos que han estado en el poder son parte del problema, no son parte de la solución. Entonces es muy interesante que tú tengas en este programa distintos exponentes, de forma tal que la ciudadanía que escucha sepa quiénes son quiénes. No existen los independientes neutrales, no existen los independientes. Hay independientes que están patrocinados por partidos. Pues. Tienen que explicar, nosotros tuvimos que sacar patrocinio, nos costó un mundo. Tuvimos que luchar contra la plataforma El Server, que era una plataforma absolutamente poco amigable. Pero además tuvimos que hacer mucho esfuerzo. Esa es la realidad, el por qué yo participo en este proceso, porque creemos que tenemos la convicción, tenemos la capacidad de representar nosotros estas demandas tan importantes que Chile ha levantado o viene levantando hace tantos años, pero que después del estallido cobraron una importancia gigantesca. El tema de las pensiones, el tema de la seguridad social, que involucra pensiones, salud, el tema de la educación. Y el tema de un nuevo Estado son, creo, materias centrales que no tenemos por qué delegárselas a estos políticos, que en el caso particular de Chile, enfrentado a un gobierno con un 5% como es el pequeño dictador Sebastián Piñera, estos partidos políticos avalan, validan y le aprueban prácticamente todas las últimas propuestas en materia legislativa. De hecho ha tenido muy poca resistencia cuando se ha presentado. Ninguna, hay que decirlo claramente, ninguna. Quiere militarizar el Gualmapo y se abstienen 11 diputados del Partido Socialista. A la semana siguiente, o en la misma semana, se le aprueba nuevamente la prórroga del estado de excepción hasta el mes de junio.
¿Qué es lo que hace a los días después? Rebaja el toque de queda de las 11, de las 23 a las 22 horas. Es decir, en una clara estrategia de conculcación de derechos. Pero no contento con eso, a las 48 horas después, este mismo Congreso le aprueba a este gobierno la posibilidad de hacer las elecciones del 11 de abril en 2 días. ¿A quién deja como custodio? Al ejército. El mismo que la noche anterior le va a rendir homenaje a la estatua de Baquedano en circunstancias que un Estado como este no permite que el ejército delibere en materias tan trascendentes y tan importantes. De eso estamos hablando. Y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no tenemos ninguna garantía de que el proceso sea transparente, y tampoco tenemos la opción de recurrir, por ejemplo, a tribunales internacionales que vengan a garantizar algo así, porque es un proceso interno. Bueno, eso es efectivo. Este proceso va a estar en disputa. Yo creo que lo que está en disputa efectivamente es los delegados que son representantes de la ciudadanía tengan la posibilidad justamente de presionar, de no dejarse amilanar, de no dejarse intimidar por esta suerte de casta que se ha construido este gobierno, la derecha, como un sector importante de la ex concertación y de la mayoría de un sector mayoritario del país. Miren, un solo dato que es relevante para los efectos de la comprensión. Piñera, al igual que Pinochet, pretende dejar leyes de amarre. Ha repuesto la discusión sobre el TPP-11 ahora, cuando quedan menos de 28 días para el debate constitucional. Pero además quiere dejar intactas las AFP, situación que ha sido absolutamente rechazada por la gran mayoría. Para esa estrategia, ¿con quién cuenta? Para el TPP, y qué bueno que la gente aquí lo sepa, pues. Cuenta con el apoyo del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Algunos candidatos independientes de este distrito que se presentan como independientes van validados por este partido. Pero en materia de reforma de pensiones, uno de sus grandes aliados es Juan Pablo Letelier, militante del Partido Socialista, senador, del cual también algunos independientes de este distrito van validados por ese partido. Entonces la gente es la que tiene que decidir. Ya basta de seguir delegando nuestra responsabilidad. Nosotros le hemos escrito, perdón que interrumpa, nosotros le hemos escrito a los 2 senadores que tenemos representantes de San Joaquín, pero si le mandamos 100 correos electrónicos, 25.000 posteos en Facebook, Instagram o Twitter, los efectos que pueda tener eso no parecen ser chistosos. Es que ellos se acostumbraron a que los chilenos, las chilenas, tuviésemos que votar siempre por el mal menor. Entonces durante 30 años nos dijeron, mire, vote por el mal menor porque si no la derecha gana. Bueno, las consecuencias las estamos pagando, ¿quiénes? La gente de los sectores populares, los sectores medios, la gente de trabajo, los profesores, los empleados públicos, los empleados del comercio, los y las trabajadoras. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Una profunda desigualdad del ingreso del país. Con la peor tasa de distribución del ingreso de América Latina la tiene Chile. Sin embargo, tenemos carreteras privadas, que son las más caras. Y este es un dato relevante. Cuando se concesionaron los caminos públicos, la Panamericana, que era una carretera construida, pública, que nos pertenece a todos, construida por nuestros abuelos, fueron los que se sacrificaron haciendo esta carretera. Recursos estatales. Evidente. Bueno, se privatizó bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Y la concesión, con la promesa de mejorar, claro, pero resulta que transitaban por las autopistas privadas más o menos 900.000 personas. Bueno, hoy día están transitando más de 6.500.000 personas. El costo del peaje ha aumentado en un 80% en términos reales. En vez de disminuir, dado que aumenta el parque automotriz. Por evidente. Entonces este ha sido un negocio absolutamente suculento. El gobierno de la ex nueva mayoría, el antiguo gobierno de la presidenta Bachelet, le renovó este sistema sin ningún tipo de requerimiento. Entonces estamos frente a un país que es absolutamente corrupto, un país donde las instituciones están decadentes y la ciudadanía ya se dio cuenta. O sea, aquí los tipos de dinero cometen fechorías, cometen delitos y gozan de una impunidad que es francamente asombrosa. Eso es lo que al país y a la gran mayoría, por supuesto no a todos, pero a la gran mayoría lo tiene absolutamente disconforme. El derecho ante la ley, la igualdad ante los tribunales, es algo que no se da muy bien. Todo esto además, toda esta estructura que tiene el país nos reseca, nos pone en una situación de aridez en todos lados, porque las inversiones en términos de medio ambiente son muy poquitas, son muy escasas.
De hecho, las compañías más grandes tienen todo el paño abierto para que puedan cortarlo. Y las restricciones que se le ponen, por ejemplo, con los estudios medioambientales, muchas veces son pagados por ellos mismos. Bueno, ese es el país que se ha construido un modelo de desarrollo, primero un modelo que no tiene nada de desarrollo, porque es un modelo involutivo desde el punto de vista de las condiciones objetivas sobre las cuales el ecosistema va a tener que enfrentarse en los próximos años, ni siquiera décadas, próximos años. Entonces, claro, el desarrollo de la industria forestal, donde la concentración mayoría la tiene Angelini con Mate, han sido grupos económicos que sin ninguna duda han financiado la política de manera absolutamente grosera. Y por lo tanto han contado con una permisividad de parte del Estado para seguir expandiendo su riqueza, so pena de destruir prácticamente el ecosistema, ha sido con la venia de los partidos que han dirigido el Estado. Entonces tú te encuentras con una creciente industria forestal, una creciente industria salmonera que produce un daño tremendo. Bueno, la industria minera ni hablemos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que en un plazo de 8 o 9 años más vamos a enfrentar en la región metropolitana quizás la primera crisis hídrica que nos va a dejar sin agua. Así de trágica es la situación. Solo que hasta ahora está pasando, pero los puntos son tan focalizados que el resto no lo vemos, no está visualizado. Bueno, siempre pongo como ejemplo el río Bueno. Mira, el río Bueno, un río que está en la región de Los Ríos, en la ciudad, en la comuna de Río Bueno, y que sin embargo te muestra que esos ríos están empezando a perder flujo, el caudal disminuye, son ríos que hace 50, 60 años navegables en una parte importante de ellos y cada día tú los ves casi secos, pero es cosa de salir de aquí de Santiago, pasar el Maipo hacia el sur y prácticamente todos los ríos de aquí a la zona de la Araucanía están prácticamente secos o tienen una franja de agua que es francamente patética. Nosotros pasamos por el Cachapoal aquí en la región de O'Higgins y ya tenía agua pero impresionante. Y se lleva hablando de Maule, claro, el río Maule era otro río caudaloso, ni hablar del río Ñuble que pasa en el famoso puente. ¿Y sabes cómo la gente puede confirmar esto? Que los puentes eran extremadamente largos y eran largos porque pasaba mucho caudal de agua. Bueno, esos ríos en Mayeco, ni hablar, en Coyipulli el famoso puente Mayeco, claro. Los ríos son francamente una vergüenza. Bueno, no sirve más, ahora no sirve nada más que para tirarse en elástico. Claro. Bueno, yo te digo, eso es parte de la crisis planetaria, pero también crisis muy aguda que se está viendo en nuestro país, justamente por la expansión de la industria forestal, que genera un deterioro, claro, genera un deterioro al ecosistema que es gravísimo y que las generaciones futuras la pueden pagar carísimo. Y creo que ese es un tema central que debe estar puesto en el debate constituyente acerca respecto de la propiedad, del derecho a propiedad que en este país no tiene absolutamente ningún límite. Eso es bueno para los constitucionalistas que hacen absolutamente, yo diría, prácticamente una apología de las normas jurídicas en términos de defender ciertos derechos, entre ellos el derecho a propiedad, cuyo santo derecho está absolutamente, yo diría de manera grosera, consagrado en esta constitución política por encima de otros derechos que son mucho más elementales, como el derecho a la vida no solamente animal, el derecho a la naturaleza, que es fundamental. Y cuando hablamos del derecho a la vida, a la especie viva de este país, no estamos refiriendo solamente a la especie humana, estamos refiriendo a toda la especie animal, es decir, a la flora y a la fauna, porque en la medida que afectemos ese normal circuito virtuoso de la naturaleza, estamos afectando también la vida humana, y eso es gravísimo. Claro. Eco San Joaquín tiene como misión poner estos temas en el tapete. Nosotros no estamos con la idea de, o por ahora, no estamos con la idea de armar una corporativa o algo que nos permita ir a ponernos fuera de alguna empresa con letreros. Por ahora no es eso, lo que estamos haciendo es difundir todo esto y poniendo la conversación a propósito de las elecciones, poniendo la conversación ahí en la mesa. Sí. Y hasta el momento nos ha dado el resultado que tenemos candidatos al consejo y a la alcaldía que nos han mostrado que dentro de sus puntos fuertes está el medio ambiente como bandera de lucha, digamos. Sí, eso es bastante bueno. La lucha por el medio ambiente quizá a veces no logra concitar como debiera una mayoría ciudadana que esté preocupada de estos grandes temas por una razón muy simple, muy sencilla, porque aún la gente abre la llave y sale agua. Sí, exacto.
Entonces mientras salga agua la gente no se va a movilizar, claro, por lo que viene en el futuro, próximo. Hace un par de meses, no me acuerdo del dato ahora, pero hubo un paro de camiones de basura. En el centro de Santiago, por ejemplo, no pasaban los camiones. No me acuerdo si fue por una movilización o por un problema técnico, pero el hecho es que estuvieron varios días la basura ahí acumulada, y esos días fueron escandalosos. Todo el mundo estaba reclamando Claro. que esto era aquí, que esto era allá, y todo relacionado con el medio ambiente. Hace un poco tiempo, hace un par de semanas atrás, un par de meses, hubo un corte de agua que duró varias horas, incluso se extendió un par de días en algunos lugares. Lo mismo pasó ahí, todo el mundo levantando la mano porque... Pero eso pasa cuando Osorno que quedó sin agua. Eso pasa cuando le tocan en el bolsillo a las personas. Es decir, mientras no te afecte a ti, no da lo mismo mientras no me afecte a mí, me da lo mismo lo que pase en el resto. Y eso es producto también de este sistema mercantilista que nos pone como individuos competitivos, ¿no? Claro. No sé bueno, si la conciencia de la gente está determinada finalmente por las condiciones materiales en las que vive. Y si la gente abre la llave y sale agua, por mucho que proteste Modatima porque en la provincia de Petorca no hay agua, bueno, la gente lo va a lamentar, va a compartir un juicio crítico, va a solidarizar con esa causa, pero después que pasen los 5 minutos se le va a olvidar, porque en realidad en términos prácticos la gente no sufre la consecuencia de lo que significa no tener agua. Ahora, claro, la conciencia se determina por múltiples factores. Uno de los factores que ha jugado en contra de los procesos de socializar la defensa del medio ambiente en este país tiene que ver con el exitismo desenfrenado que este modelo ha instalado en la conciencia de todos a través de los medios de comunicación, a través de la educación, desprolijando la educación en términos de valores. Entonces, que ha fomentado la individualidad, que lo vemos en el sistema de pensiones chileno, que es la capitalización individual, ha fomentado esta política del ráscate por tu propia uña. Y en eso han contribuido mucho, yo diría, los partidos políticos que no han estado a la altura de las circunstancias y que más bien se han preocupado de la apariencia, las cosas superficiales. Claro, superficiales, no aportando a la defensa de cuestiones que son absolutamente relevantes, que es lo colectivo, que es lo solidario, que es fundamentalmente un principio absolutamente contrario al individualismo. Y bueno, las consecuencias las estamos pagando ahora, pero afortunadamente yo soy de los que tiene confianza en que esta revuelta del 18 de octubre es la expresión más concreta de la fatiga de la ciudadanía, porque 30 años es un tiempo más que suficiente para darse cuenta de que las condiciones materiales de desigualdad en las que vive nuestro país son absolutamente necesarios combatirlas. Y eso es lo que hizo que la gente en un 80% después del 25 de octubre ratificara. Es decir, después de un año, la ciudadanía, lejos de lo que creían algunos que iba a ser, la derecha planteaba que el plebiscito iba a tener un resultado 55 contra 45, que iba a ganar la comisión mixta porque la gente no entendía. Yo escuchaba partidos de izquierda que decían, la gente hay que preocuparse porque la gente no entiende, cree que la comisión mixta es de mujeres. Bueno, ahí la ciudadanía les volvió a golpear en la cara, les dijo un 80% y queremos asamblea, queremos una convención constitucional, no queremos convención mixta, comisión mixta. Pero estos partidos no entienden y siguen legislando para mantener al tirano. No lo entenderán. No, porque, bueno, con honestidad, claro, o será ya que no están lo quieren ganados. entender. No, yo creo que hay muchos de ellos que están ganados para el modelo. Es porque es que están en su zona de confort, las cosas se le han dado relativamente fácil. Bueno, muchos fueron, no, y además corrupción, pues hay que decirlo también, muchos están ganados por las grandes empresas que son los que los financian. No perdamos vista que SQM financió la parte importante de la política chilena, incluido el Partido Socialista, el mismo Partido Salvador Allende. Y el PPD. Entonces, claro, y el PPD. Bueno, estos vínculos espurios, estos maridajes espurios entre la política, el empresariado, el narco, bueno, son la expresión de la decadencia, de la descomposición de una sociedad que está haciendo crisis muy grandes. No es nuevo en todo caso, ¿no? Esto se viene arrastrando desde la época de la colonia, mientras de hecho las cosas antes eran harto peores, porque las personas no tenían esta claridad, que a todo esto hoy es un porcentaje así de lo que realmente pasa, lo que nosotros sabemos como ciudadanos comunes. Pero antes era peor, porque la gente no tenía, los niveles de analfabetismo eran... No, claro, pero es que esa comparación... Ni siquiera las mujeres tenían participación en las decisiones. Ahora por lo menos ya la revuelta
del 18 de octubre nos muestra que la ciudadanía ya no dejó de ser, no quiero decir tonta porque no es la palabra precisa, pero dejó de tener esos niveles de ignorancia que habían antes. Ahora por lo menos la revuelta demuestra que hay una claridad de que las cosas tienen que cambiar. Sí, sí. Claro, la ciudadanía, claro, si uno quiere comparar con lo que vivía la sociedad hace 100 años, 200 años, por supuesto que las cosas han cambiado radicalmente. En el año 50, la expectativa de vida de quienes nacían en el año 50 era 53 años los hombres y 55 las mujeres. Por eso se casaban tan jóvenes también. Claro, bueno, hoy día tenemos expectativa de vida mucho más grande y es producto del desarrollo tecnológico, el desarrollo de la medicina, de la ciencia, la técnica. Esa es una conquista de la humanidad. Nosotros no podemos hacer comparaciones lineales con el pasado. Porque claro, la esclavitud estábamos mucho más mal. Claro. Pero nosotros tenemos que compararnos a propósito del desarrollo que ha experimentado nuestro país en los años 50, 60, 70, 40 en adelante casi. Sí. Nosotros fuimos avanzando en conquista, reconquista de muchos derechos. Esos derechos fueron conculcados con el golpe militar y después del 90 se incrementó esta política profunda de desigualdad. Porque claro, la producción de nuevos bienes y nuevos servicios se incrementó como consecuencia del desarrollo tecnológico, pero la ciudadanía cada vez se veía impedida acceder a esos bienes porque no tenía empleo, tenía salarios que son absolutamente miserables. Y eso es lo que hay que comparar. Pero no podemos disfrutar de ello. Claro, y eso es lo que hay que comparar. Es cierto. Ahora se viene este proceso porque el análisis está hecho, ya las cartas están presentadas, pero ahora ¿qué hacemos? O sea, una vez que ya Luis Mesinas es electo como constituyente por el distrito 10, con alguien más, ¿cuántos son por distrito? Porque bueno, son 155 personas. En el distrito 10 son 7 los que se eligen, 7 delegados a este proceso constituyente. Sí. Y una vez que estén ahí, que la parte difícil es ahora qué es lo que queda plasmado en la carta. Cómo nosotros todavía no sabemos cómo vamos a poder verlo nosotros como usuarios comunes. O sea, como usuarios, mira, fíjate que el mercantilismo del concepto, usuarios en vez de decir ciudadano. ¿Cómo vamos a poder tener algún hilito que nos permita ir tirando o algún contacto con el constituyente para decirle, ¿sabes qué? Sí, me gusta lo que se está escribiendo. No estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que es compleja la pregunta, pero creo que hay una sola posibilidad de que efectivamente el mandante, es decir, el ciudadano, en su condición de mandante, que le entrega un mandato a este sujeto que va a ser electo y va a adquirir una condición de mandatario, la única posibilidad es que el mandante ejerza un control sobre ese mandatario. ¿Cuál es la garantía? Porque en este país se ha configurado todo un ordenamiento jurídico de forma tal que los mandatarios, una vez que salen electos, desconfían o dan la espalda a quienes han votado por ellos, porque aquí no hay poder revocatorio, que es una cuestión que hay que instalar en la próxima Constitución. Pero ¿cuál es la única garantía que tenemos, dado que no existe una norma que haga vinculante esta suerte de mandato implícito que le da quien elige? Si tú votas por alguien, estás dándole un mandato implícito y por lo tanto tienes que rendirte cuenta. Bueno, ¿cuál es la única garantía? Eligiendo a aquellos candidatos que provienen del movimiento social y que uno los puede googlear y mirar su trayectoria. No es posible que la gente se vuelva a equivocar votando por aquellos que aparecen en la televisión, por aquellos que tienen mucha cobertura periodística o mediática. No puede ser que de la noche a la mañana algunos que se presentan como independientes y que pertenecían a los partidos hasta hace poco y que vienen patrocinados por partidos políticos. Eso es inadmisible. O sea, ahora la ciudadanía tiene la obligación, ya no tiene derecho a equivocarse. La gente no se puede equivocar porque este estallido ha costado muy caro. Hay muchos presos por la revuelta, que todavía gente que perdió la vista como Gustavo Gatica y la Fabiola, y gente que sufrió la tortura, sufrió las violaciones, etcétera, etcétera. Y algunas de las que no sabemos. Por supuesto. Entonces, usted si está en su casa y tiene confusión, tiene que documentarse y no puede votar por los mismos de siempre. ¿Y cómo logramos eso? Porque nosotros lo que estamos haciendo en Eco San Joaquín es precisamente esto, informar para entregarle elementos de juicio a las personas para que puedan votar informados. Bueno, uno de los requisitos fundamentales es decirle a la gente, mire, todos los que vienen a este programa, una vez que termine el ciclo de los invitados, bueno, vean a qué partidos pertenecen. Primera condición. Yo no soy militante de ningún partido, ¿ya? Para que quede claro, no voy patrocinado por ningún partido. Nosotros los patrocinios los obtuvimos a la gente común y corriente. Con las firmas.
Entonces que se vea, si hay alguno patrocinado por un partido, cómo ha votado ese partido en los últimos 3 meses solamente, véalo. Véalo, en los últimos 3 meses. Sí. Hay candidatos que van por la democracia cristiana acá, pues. Hay candidatos que pertenecen a partidos que ahora, la semana pasada, el día lunes pasado, le votaron la aprobación a un proyecto a Piñera para que militarice la zona del Gualmapu contra el pueblo mapuche. Estos mismos que le aprobaron 48 horas después de esa primera aprobación la posibilidad para que Piñera extienda el estado de excepción, conculcando sus libertades porque establece el toque de queda. ¿Qué tiene que ver el toque de queda en un país donde estamos con crisis sanitaria? ¿Qué tiene que ver? Autorizándole el confinamiento cuando ya está demostrado por los propios especialistas que los días sábado y domingo, cuando usted está en su casa, la única posibilidad que tiene de poder relajar y enfrentar la salud intelectual o la salud psíquica es saliendo a los parques, a las plazas. Bueno, está prohibido, pues. Esta comuna tiene prohibición el día sábado y domingo salir a los parques. Sin embargo, los que tienen propiedades de 2.000, 3.000 metros cuadrados con construcciones de sobre los 300 metros cuadrados de construcción, bueno, pueden estar en sus casas, pues, pueden estar en sus parcelas. Pero la gente de pueblo, ¿quién validó esa votación? No, pero yo le pregunto a la gente que vote, que los candidatos que vinieron a este distrito, ¿a qué partidos pertenece esa gente que dio esta facultad al dictador Piñera? Entonces, si esta gente vota por los mismos, bueno, que no se queje después. Que no se queje. Y porque estuve viendo tu página, a todos los que han invitado, bueno, que la gente lo revise, a todos los invitados de tu programa, de este distrito 10. Esa es la idea. Eso Pero es lo que evidente, estamos haciendo. estos medios tienen que poner la información de la manera más transparente a la ciudadanía. Y yo creo que el rol que tienen los medios alternativos, toda vez que la televisión abierta promueve solamente a los mismos. Ayer en Televisión Nacional daba vergüenza. El más puntúo era Nicolás Izaguirre, el ministro de Hacienda. Imagínense cómo sería el panel. Entonces, la ciudadanía lo que tiene que usar estos programas en términos de que los programas sean lo más objetivos. La objetividad nunca existe, pero por lo menos dar las garantías de participación a todos. Pero la ciudadanía tiene que tener la responsabilidad de no creerse el cuento de todos los que hablamos acá. Ni siquiera el mío, porque yo también soy un ser humano, común y corriente, pero a mí me pueden googlear. Yo soy dirigente hace 40 años, tengo las manos impolutas, de eso tengo certeza, de que hay mucha duda de quienes compiten con nosotros. Y nosotros hemos librado una batalla importante por la restitución de la seguridad social, que es transversal. No somos independientes neutrales, como hay un grupo que se llama, somos independientes comprometidos con la causa de los más débiles. Y eso pasa, entre otras cosas, por restituirle a los y las trabajadores el derecho a la negociación colectiva plena, íntegra, porque en tanto no tengamos participación en la riqueza que generamos y no mejoremos el salario, entonces todo lo demás va a estar mal, porque el salario es fundamental. Las negociaciones colectivas tienen relación con los Evidente. con una etapa de la historia de Chile que hoy parece olvidada, que es la organización sindical. Eso ya... Claro, bueno, tú sabes, la negociación colectiva, según la OIT, y bueno, hay evidencia empírica sobre esto, la negociación colectiva es la herramienta que permite a las sociedades corregir la distribución regresiva del ingreso, es decir, es la mejor herramienta para redistribuir de manera correcta el ingreso. ¿Por qué? Porque los trabajadores organizados disputan una fracción importante de la torta que generan año tras año. Que generan los trabajadores. Claro, además. ¿y qué hizo la dictadura en el año 79 con el famoso plan laboral, que después lo perfeccionó el primer gobierno de Patricio Elwin, con René Cortázar siendo ministro del Trabajo, y después con el Partido Socialista, con Ricardo Lagos siendo ministro del Trabajo, Ricardo Solari, para que no se olviden, busquen esto por favor. Perfeccionaron este plan laboral, el Código del Trabajo, de forma tal impedirle al sujeto colectivo de derecho, que es el trabajador, el sindicato, la posibilidad de negociar fuera de los ámbitos de la empresa. Chile es el único país que tiene marcado en la constitución política, que es una de las grandes tareas que tenemos que eliminar, que la negociación colectiva está limitada al campo de la empresa. Con eso nos han ganado todas las batallas en estos últimos 40 años. Creo que eso es menester acentuarlo, enfatizarlo y corregir este país. Pues este país tenemos 140 millonarios en Chile que entre los 140 capturan más del 50% del ingreso anual, es decir, más del Producto Interno Bruto. 144. Esto es una vergüenza. Tremendo. Y además está todo el campo allanado para que eso pase. La Constitución es así, claro. Y además la idiosincrasia
es que nosotros somos muy obedientes. Además, Sí, también, tenemos, sí, sí. y somos obedientes, somos crédulos, somos acatadores. Por Bueno, eso también, somos el país de América Latina que tenemos, bueno, la banca chilena tiene la más baja morosidad porque los chilenos y chilenas son los mejores pagadores al sistema crediticio, al sistema financiero. O sea, los trabajadores cuando se retiraron el primer retiro del 10%, lo que hicieron que una parte muy grande de ese retiro del 10% lo dedicaron al consumo y otra a y pagar. después a pagar las deudas del sistema financiero. Entonces la banca ganó mucha plata porque tuvo liquidez, la volvió a prestar, y la utilidad del año 2020, mientras todos estábamos en nuestras casas, de las grandes, de Walmart, Líder, de Cencosud, fueron espectaculares. Nunca hemos gastado tanto en consumo de alimentos por el pánico que teníamos a quedarnos sin alimentos, y por lo tanto la gente entró en pánico y compró más de la cuenta. Bueno, eso es lo que ha pasado en nuestro país, bueno, con un régimen político que finalmente no asistió a los que estaban más necesitados, los dejó absolutamente desprovistos, huérfanos, en la más absoluta orfandad, y por lo tanto el retiro del 10% vino a suplir en gran parte la crisis que estábamos viviendo. Así ha sido. El análisis que se hace de tu parte se agradece. Ahora lo más difícil es transmitir esto a las personas. Ojalá pudiéramos hacerlo una por una, no solo con el mensaje, no solo con el contenido del mensaje, sino que con la capacidad de analizar la situación, de manera que puedan hacer estas revisiones, como tú nos invitas, para poder definir posturas. Claro. Es muy difícil porque además nos han acostumbrado con todo el mercantilismo social, nos han acostumbrado a que lo óptimo para un buen fin de semana es sentarse a ver tele, tomándose una cerveza, y bueno, ya por lo menos ya no se fuma dentro de la casa, pero antes esa era la idea, a mediados de los 80, principios de los 90, era engordar mirando el partido de fútbol con una cerveza en la mano, eso era lo... Claro. Y entonces la gente se ha vuelto un poquito menos estudiosa, menos acuciosa. Lo que tenemos que tratar de desarrollar es pensamiento crítico. Es que el desarrollo, eso claro. es lo que no se ha Bueno, hecho. eso pasa, entre otras cosas, por recuperar la educación pública, que es fundamental. En la medida que tengamos la educación capturada, prisionera de las concepciones privadas, de los paradigmas impuestos por los sectores vinculados a la oligarquía, estamos liquidados, porque justamente lo que promueven ellos es una suerte de competencia desenfrenada, justo que eso es lo que más les interesa, y no desarrollar pensamiento crítico, reflexivo en la gente. Bueno, estamos enfrentados a un proceso complejo, pero creo que está todo en disputa y tenemos la posibilidad, los y las chilenas, de ganar. Y existiendo la sola posibilidad de ganar, bueno, hay que dar esta batalla. Ahora, yo solamente puedo decir que hay que llamar a la ciudadanía a estar alerta, no creer en los cantos de sirena, a ser mucho más crítica a la ciudadanía chilena, dejar de creer en los cantos de sirena, dejar de creer en las promesas de aquellos que jamás han estado al servicio de nuestras demandas. Y por eso es, como lo decía hace algún rato, ahora responsabilidad de la gente votar por aquellos que estime que son dirigentes genuinos y que están en condiciones de representarles. Tenemos que ayudar a incentivar también el debate. Creo que este país se acostumbró a esta suerte de consenso que hizo tanto daño a la democracia. Si no tenemos acuerdo, tenemos que polemizar, discutir. La política implica eso, la política implica ganar el espacio público para confrontar, debatir aquellos aspectos que son propios de la naturaleza, no sé si el concepto es el más feliz, naturaleza humana, pero que son propios de las distintas visiones que cada uno tiene de la sociedad, y creo que son tremendamente importante confrontarla. Aquí se nos enseñó a este consenso que tenemos que estar todos de acuerdo, y eso ha sido lo más permisivo para la sociedad. Incluso, para aportar en eso que tú estás diciendo, algo muy doméstico. En los carretes, en los almuerzos, en cualquier reunión familiar, no se debe hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Es como lo que se ha promovido. No hay que hablar de esas cosas porque si no la gente discute. Pero resulta que no hablarlas nos llevó a tener esta distancia con todo lo que está pasando, dejándole a otras personas que tomen las decisiones, claro. Además del sistema que tenemos, en donde uno vota por alguien para que uno lo represente, pero después de esa representación, si no la quiero ejercer, da exactamente lo mismo, porque no hay nadie que me pueda decir, oye, tú no estás haciendo lo que te comprometiste. Bueno, eso es lamentable, es la negación de la democracia. La democracia supone que es un proceso en el que se confrontan ideas,
y que la sociedad se va administrando justamente por los políticos que son, al fin de cuentas, representantes de una fracción importante de la sociedad, cosa que no venía ocurriendo en este país. Se han puesto de acuerdo los políticos, se han convertido en una casta, prácticamente en una clase que goza de privilegio y que desconoce la voluntad popular. Eso es lo gravísimo. Todos de la mano, como en la canción de Gabriela Mistral, solo que lo están haciendo, como el poema, perdón, de Gabriela Mistral. Luis Mesina, candidato para el distrito 10, para el proceso constituyente. ¿Cómo va a aparecer tu nombre y alguna sigla? ¿Sabes ya cómo va a aparecer en esa sábana de nombres que va a haber? Porque es tremendo. ZL42 o 47, ZL47. Ya sabe, ZL47, Luis Mesina por el distrito 10. Movimientos Sociales. Sí, el nombre se llama Movimientos Sociales, lista independiente, Unidad Independiente. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer conversar. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para poder ampliar esta conversación. De hecho, te dejamos invitado porque después de que pasen las elecciones nos gustaría hacer algunos bloques de análisis de cómo se dieron las cosas y cómo se van a dar de cara al futuro. Esperamos poder contar contigo como constituyente. Ya. Antes de que te vayas, te queremos hacer un regalo. Muchas gracias. Esto es un símbolo de lo que estamos haciendo, es un ecoladrillo, una botella que se llena con residuos, de modo que después puedas juntar varias y hacer construcciones. Puedes hacer un radier, puedes hacer un muro, puedes hacer... Gracias. Hay que compactarla, no está compactada, está pesada, ¿no? Hay que apretarla y seguir llenándola, cepillos de dientes, máquinas de afeitar desechables, cualquier cosa que no sea orgánica y que no vaya a generar bacterias dentro de la botella, y después puede durar muchísimo tiempo ahí como parte de una muralla. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias. Éxito. Los dejamos hasta acá entonces. Un rato más vamos a estar con la concejala, con la candidata al Consejo, Cecilia Méndez, y nos queremos despedir agradeciendo la presencia a Luis Mesina. Ya sabe, ZL47. Movimientos Sociales. Movimientos. Listo, muchas gracias. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.